amigos, hoy los saludo desde la increíble Botsuana. Y Botsuana para mí es el país de los animales. Y digo esto porque Botsuana es famoso por un lugar espectacular, el Delta de Okavango. ¿Y por qué es tan llamativo? Porque aquí, en el Delta de Okavango, vas a ver los grandes de África. Lo que tiene de especial el Delta de Okavango, a diferencia de otros lugares, es que aquí no hay rutas establecidas. Entonces, literal, tú puedes ir directo a encontrarte con los animales. Estoy hablando de que puedes estar a 1 metro de distancia. Y esto es la cosa más fascinante que puedes vivir. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un safari de 5 días acampando en el Delta de Okavango. Y yo definitivamente les recomiendo hacer esto. Es de otro mundo. Tener la experiencia de estar en la selva junto a los animales. Lo único que te separa era la carpa en la que nos estábamos quedando. Quiero hablarles de lo que se siente vivir y estar inmersos en un safari de este tipo. No solamente puedes escuchar todos los ruidos que hacen los animales, sino también puedes estar muy cerca de ellos. Tuvimos la experiencia de sentir y ver a los elefantes. No saben lo increíble que es el ruido tan especial que ellos van dejando a medida que van pasando por los arbustos comiendo. Y de repente están enfrente tuyo, enfrente de tu mesa donde estás acampando. No solamente los elefantes, también en la noche puedes escuchar los sonidos de las hienas, de los leones, de los leopardos. Y es maravilloso estar y tener la posibilidad de vivir ese contacto con la naturaleza. Estás tú en la noche con un fuego, porque aquí en Botsuana hace frío en las noches, y el sonido de los animales con el que te vas a dormir todos los días. Les voy a contar algo que viví estando ahí en ese campamento. A nosotros nos adecuaron un baño especial. Cuando digo especial, no se imaginen un baño común y corriente, es un baño que ponen que parece como una taza de baño. Y estaba yo sentada en el baño y de repente vi pasar enfrente de mí a un licaón. Un licaón es un perro salvaje, o como se diría en inglés, wild dog. El animal simplemente pasó por enfrente mío. Gracias a Dios él iba en busca de su presa y no se fijó en mí. Pero no saben la experiencia tan increíble que fue el que tú estés en el baño y de repente pase un animal como esos enfrente tuyo. Aparte que son muy difíciles de ver. Otra cosa que empiezas a notar es cómo todos tus 5 sentidos despiertan y empiezas a comportarte como lo hacen los animales. Tú los ves a ellos todo el tiempo alerta y tú de una u otra manera también empiezas a estar alerta. La vista, porque tienes que estar pendiente de ver dónde están, encontrarlos en los arbustos porque se camuflan muy bien. Es increíble, pero todos tienen la piel perfecta para ser camuflados en los arbustos. Empiezas a escucharlos y a identificar. Entonces dices, allá hay un mono, o ahí está un hipopótamo. También empiezas a ver las señales que dejan en la tierra, porque los guías te enseñan a identificar las huellas de los animales. Entonces puedes decir, por aquí pasó el león, o por aquí pasó un leopardo. Entonces es increíble cómo tú también empiezas a desarrollar todo esto. Y lo más importante, empiezas a desarrollar el instinto de supervivencia, porque estás en una tienda de campaña, nada te está protegiendo. Entonces tienes que estar alerta para que no te devoren los animales, así como les pasa a ellos. Y mi safari aquí en Botsuana fue increíble, porque estaba viendo animales todo el tiempo. Empezábamos desde muy temprano de la mañana, que se hacen los safaris tipo 5 de la mañana, hasta la noche. Y entonces no saben lo que se siente ver animales constantemente, es decir, cada media hora, cada 2 horas, porque a veces no los encuentran. Tú dependes de la suerte, dependes de los animales, a veces quieren salir, a veces no. Pero era como chops de energía, todo el tiempo. Ves un animal y de una vez sientes como ¡pum! Esa felicidad enorme. Fuera una cebra, un hipopótamo o un león, como tuvimos nosotros la oportunidad de estar cerquita de unos cachorritos de león con las leonas, cerca de unos hermanos leones. Eso fue pero increíble, esos animales son majestuosos. O también como tuvimos la oportunidad de estar cerca de los suricatas, las suricatas que son así de pequeñitas y son súper juguetonas, siempre andan así en grupo, verlos cómo se metían en los huecos, cómo estaban alertas para que no los atacara ningún animal. Obviamente no nos acercamos a ellos porque no debes tocar los animales. Por muy lindos y muy tiernos que se vean, debemos respetar los animales. Pero no solamente vas a ver safaris en Botsuana.
Botsuana tiene la zona de salares más grande del mundo, Makgadikgari, y allí puedes ir a hacer un tour, disfrutar del hermoso paisaje y de un espectacular atardecer. Y para los amantes de la antropología, aquellos que les interesan otro tipo de cosas diferentes a los animales o la naturaleza, están las colinas de Sodilo. En estas encuentras unas pinturas rupestres increíbles. Además de hacer una caminata espectacular con un lindo paisaje, vas a encontrar estas pinturas rupestres. De verdad, es un plan que les recomiendo hacer aquí en Botsuana. Otra cosa que también puedes hacer en Botsuana es disfrutar de un paseo en mokoro. Mokoros son unas canoas tradicionales aquí en Botsuana. Entonces, en el delta de Okavango, que tiene así como unas especies de riachuelos, te llevan en esas canoas y es súper romántico, el agua tranquila y de pronto, como en nuestro caso, puedes tener la oportunidad de encontrarte con hipopótamos o elefantes bien cerquita. Otro lugar que no pueden dejar de visitar es el Parque Nacional Chobe. Y el Parque Nacional Chobe es importante porque en él encuentras el mayor número de elefantes del mundo, alrededor de 50,000. Pero lo interesante del Parque Nacional Chobe es que además de hacer los safaris normales en los carros específicos, también puedes hacer un safari en bote por el río Chobe. Y esto es algo espectacular, porque vas a ver los elefantes nadando en el río, de cerquita los búfalos, porque hay una gran concentración de búfalos en esta zona, hipopótamos y otra cantidad de animales. Y espero que después de escuchar todo esto se animen a venir a Botsuana. Y bueno, como siempre les dejo unos pequeños tips. Lo primero que siempre me preguntan, ¿es seguro para las mujeres? Es totalmente seguro. Porque siempre que vienes a Botsuana, ya sea solo o acompañado, siempre vas a estar en tours para hacer safaris o para ir a los lugares. Entonces, desde tu hotel o si ya vienes con un paquete, siempre te lo van a cuadrar. Y es totalmente tranquilo, vi a más de una mujer sola haciéndolo. Así que no tengas ninguna duda, puedes venir a Botsuana y disfrutar de uno de los mejores safaris en el mundo. Lo otro, Botsuana es un país costoso y aquí tengo que confesarles que hacer un safari, por ejemplo, en el delta de Okavango puede valer alrededor de $500 por día, entonces tienes que venir preparado para eso. Todo es más costoso aquí, el hospedaje es más costoso, depende de donde te quedes. Si por ejemplo decides quedarte en un lodge en el delta de Okavango, que son espectaculares, y si tienes el dinero te los recomiendo, pero si no también puedes hacer como hicimos nosotros, acampar. Igual todos los planes que ofrecen son costosos para que lo tengan en cuenta si vienen aquí a Botsuana. Tercero, y no menos importante, la mayoría de la gente arregla los paquetes para venir a Botsuana desde sus países de origen, pero yo les recomiendo, y si tienen la oportunidad, de llegar a Maun, que es el pueblito de donde salen todos los safaris, todas las excursiones, ya sea por tierra o en helicóptero, porque también se puede llegar. Ahí en el pueblito existen todas las agencias de viajes, entonces puedes llegar ahí, buscar diferentes opciones, mirar, a veces tienen promociones de última hora, entonces es una buena opción para cuadrar mejor tu presupuesto. Otra cosa súper importante a tener en cuenta es siempre tener un muy buen guía, sobre todo cuando vas a hacer los safaris, porque un buen guía te puede llevar directo a los animales, y cuando digo directo es estar a 1 metro de distancia. Un buen guía sabe cómo moverse, un buen guía sabe exactamente dónde van a estar los animales porque puede rastrearlos, y un buen guía, además de darte mucha información sobre la zona, también te va a dar mucha información del comportamiento de los animales, y esto es supremamente interesante. Al delta de Okavango puedes ir por tu cuenta, es decir, tú puedes rentar un carro, cosa que recomiendo para moverse en el país, porque aunque hay transporte público, pues el transporte no te lleva directo a los parques o a las reservas donde están los animales, entonces es bueno tener un carro para moverte. Lo otro es que, por ejemplo, los safaris, los mejores safaris hay que empezarlos bien en la mañana, entonces no vas a encontrar transporte público, es decir, a las 5 de la mañana que te lleve a los lugares. Si quieres puedes rentar una 4x4, que es mucho mejor por las carreteras que no están en muy buenas condiciones, y cuando entras a los parques o las reservas también, si llevas una 4x4 va a ser muy bueno, pero es muy costoso. Nosotros alquilamos un tipo de carro como camperito, chiquito, pero bueno, no un automóvil muy bajito, no se los recomiendo. Igual es costoso, $50 por día, pero es mucho mejor que una 4x4 que puedes pagar hasta $200 por un día. Y bueno, esto fue todo por hoy hablando sobre Botsuana. Si les gustó el video, no olviden compartirlo y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. ¡Chao!